¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Gigi fue presuntamente abusada sexualmente por su papá en reiteradas ocasiones. A sus solo 5 años buscó el apoyo, sintió la confianza de hablarlo con su mamá. Ahora, juntas, están buscando justicia. Pero como Gigi, muchos niños son abusados sexualmente en nuestro país. Tan solo hace unas semanas, otro caso de otra niña de 4 años se volvió viral cuando un juez del Estado de México dejó en libertad a su tío, el agresor sexual. Para hablar más de este tema y qué dimensión cobra en México, saludo a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejido Redes Infancia. ¿Cómo estás, Juan Martín? Qué gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Gaby, por la oportunidad. Estamos hablando, para abrir este programa, de 2 casos, pero como estos casos hay muchos en nuestro país. ¿Qué dimensión cobra el abuso sexual infantil en México? A ver, platícanos. Bueno, tenemos que tener presente que la construcción de las familias mexicanas, como muchas en la cultura occidental, están basadas en relaciones de poder, en este caso de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Llámese la esposa o las hijas. Y en esta misma cultura, los hijos y las hijas se consideran objetos de propiedad familiar. Esto es importante ubicarlo porque de ser objeto de propiedad y protección puede ser objeto de deseo. 8 de cada 10 hechos de violencia sexual contra niños y niñas, particularmente pequeños, ocurren en contextos de protección, esencialmente en el contexto familiar. Y los perpetradores son el padre, un padrastro, los tíos, abuelos, hermanos, primos, y las personas observarán que estoy hablando de hombres. Y sí, es que en su gran mayoría, 99% son hombres, porque es la cultura machista en la que nos hemos construido, donde las mujeres, particularmente en este caso las niñas, se convierten, como lo mencioné, en un objeto también de deseo. Y esto es importante ubicarlo en términos del secreto familiar. Cientos de miles de familias en este país tienen este llamado secreto familiar que no se denuncia, ya sea porque generalmente el perpetrador es el proveedor económico, porque se trata de conservar el mito de la familia feliz, ¿no? O sea, todos somos felices y contar una historia como esta rompería la estampa y la fotografía linda, pero al mismo tiempo porque no se les cree a niños y niñas y entre más pequeños es más difícil. Fíjate qué duro lo que me estás diciendo. Los abusadores de los menores es alguien de proximidad en el ámbito de cuidado, en el ámbito familiar, tu tío, tu abuelo, y me haces pensar un poco en esas dinámicas que tenemos las familias mexicanas de dale un beso a tu tío, siéntate en las piernas de tu tío y abrázalo, es que tu tío es muy bueno. Esto es parte de lo que, digamos, abre las puertas al abuso sexual infantil. Totalmente. De hecho, la construcción digamos, por eso hablaba yo de las pautas de creencia tradicional, estas formas en las que nos educan, ya trae incluido los elementos para el abuso sexual. Lo acabas de mencionar súper bien, Gaby. Los niños y niñas no deciden sobre su cuerpo, no deciden sobre su afectividad y tampoco sobre su proyecto de futuro. Eso, y además hay que decirlo, las familias lo hacen entre comillas con mucho cariño. Y entonces este tema de ve con tu tío, el que te trajo regalos, y forzamos a los niños y a las niñas a que se les toque contra su voluntad. Y tenemos a muchos niños y niñas, particularmente más pequeños, que se resisten, que lloran, y no necesariamente porque les haya sucedido nada, sino que cruza o violenta un elemento central que es tu autonomía corporal. Entonces, las mejores formas de proteger a nuestros hijos e hijas en toda la edad, todas las edades, pero desde pequeños, son 3 cosas muy concretas. Su autonomía corporal. Esto implica que ellos tienen que decidir desde pequeñitos, desde bebé incluso, sobre su cuerpo. Y segundo, el escucharles y creerles todo lo que nos digan y obviamente el que ellos sean partícipes de todas las acciones que podamos hacer en un contexto familiar. A un familiar, al padrino, al tío, al abuelo, se le puede saludar de lejitos, ¿no? O sea, y lo puedes querer igual, a ver. Sin ningún tema. Y eso implica también a nosotros, papás y mamás o personas cercanas, tenemos que solicitar autorización a nuestros hijos e hijas para tocarles, para incluso tomar fotografías. Y esto, Gaby, que lo planteo suena como escandaloso, porque obviamente es algo a lo que no estamos acostumbrados. La cultura en la que nos hemos formado es otra. Pero precisamente, como tratamos de explicar, esa cultura es la que ha sustentado
una cantidad impresionante de sufrimiento en todo, hablemos de México, en cientos de miles de personas, si no es que millones, porque ahí es donde se ha colocado. Y ahora, afortunadamente, el movimiento feminista nos ha ayudado con temas como el primer acoso, el Me Too y otras expresiones, digamos, el consentimiento y demás, a reconocer que estábamos formados en una cultura en la que podíamos considerar que un beso robado era algo incluso romántico. Y bueno, los que nacimos el siglo pasado así nos educaron, pero afortunadamente ahora sabemos que eso no solamente no es correcto, sino que no podemos repetirlo. Y habrás escuchado, Gaby, también y el público que nos acompaña, esta famosa frase de esta generación de cristal, que no aguantan nada, que todo es un exceso, pero son la generación a la que les hemos educado y enseñado que tienen derechos. Es la generación que ha nacido escuchando a los movimientos feministas, ha nacido, sí, digamos, ya como resultado de la Convención de los Derechos del Niño y otras cosas, de tal manera que lo que nos están pidiendo es coherencia. Si tú me estás diciendo que estos son mis derechos, no puedes cotidianamente violentarlos. Fíjate que dijiste algo muy interesante en tus primeras palabras, y es este tema de cuando se llega a dar un abuso por parte de un familiar, que 8 de cada 10 veces sucede, nos dicen nuestros hijos y no les creemos. Y no les creemos por esto mismo que explicas tú. Pero imagínate qué valor tiene que tener un niño tan pequeño, como el caso de la niña que mencionaba yo al abrir el programa, de acercarse y decirle a su mamá, mi papá, mi tío, que resulta escandaloso, me está haciendo tocamientos que no me gustan, o con sus propias palabras. ¿Y qué pasa por el mundo de un niño para tener que armarse de valor y que después los padres no le crean? Qué duro. Totalmente, mira, y yo creo que es muy importante recordar que niños y niñas van a buscar siempre ayuda. Si no tienen el contexto familiar, generalmente otras fuentes de las cuales nos enteramos de estas agresiones son las escuelas. Las maestras y los maestros son referentes de confianza, los vecinos, a veces los abuelos, las tías. Entonces, es muy importante que las personas adultas que rodeamos a niños y niñas nos convertamos en un referente de confianza, creerles. Y obviamente no van a decirlo como una persona adulta. Y entramos a otro tema muy serio en el Poder Judicial, mencionabas también el caso de este juez, pero tenemos que creerles y un mensaje súper importante e inmediato para ellos y ellas es hacerles notar que no es su culpa. Y que esto obviamente se tendrá que llevar con una autoridad y con personas profesionales, e invitar también a las personas que cuando esto lo escuchan, porque lamentablemente estas cosas van a seguir sucediendo, no explorar demasiado, o sea, no importa el detalle, qué sucedió exactamente, sino lo central es que se sintió violentada o violentado en su autonomía corporal, y después entraremos a los detalles, y entre menos estemos escarbando, mejor, porque podemos revictimizar, podemos afectar incluso la testimonial. Pero regresando nuevamente, hay factores preventivos, como hemos comentado. Uno es enseñar a nuestros hijos e hijas que su cuerpo no se toca y que ellos tienen que tener la posibilidad de sentirse cómodas y cómodos con las personas que se encuentran y tener la posibilidad de, si no se sienten cómodos, retirarse o pedir apoyo a alguien para decir no me siento cómodo, sin mayor explicación. Esto es una ruptura, y esto al público que nos escucha tiene que replanteárselo, pero lo que es central es que queremos prevenir que más casos se estén dando. Como muchos países, México tiene un alto nivel de abuso sexual. En el confinamiento que estuvieron los niños año y medio encerrados, se incrementó 50% el abuso sexual, 50% las denuncias, 100% la violencia familiar, 30% la corrupción de menores, es decir, se les expuso a pornografía, alcohol u otras sustancias, y estos son solo los datos que tenemos documentados, que están oficialmente registrados, pero como comenté al inicio, estos casos, como ocurren en contextos familiares y de protección, sí, es el secreto familiar, no se denuncian con mucha frecuencia. Ahora, los casos como los que hemos visto recientemente en redes sociales, que se han vuelto virales, me tocó ver, y lo platicamos tú y yo, un interrogatorio a una niña de 5 años en las que al final su agresor sexual es liberado porque en este interrogatorio a la niña de 5 jueces, la niña no logra recordar o decir exactamente el lugar y el día en el que fue abusada, después de que fue abusada reiteradas ocasiones. Una niña que apenas puede ligar sus palabras en un contexto pues también violento de 4 adultos preguntándole a ella y ella solita en el estrado. ¿Está preparado el Poder Judicial para poder dar y juzgar
también con perspectiva de niñez, si se puede decir de esa manera? Sí, Gaby, tocas algo muy importante. Ya de hecho hay un protocolo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajó con organizaciones que precisamente es un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. El problema es que hay una cultura, así como la machista, que sigue perviviendo, aunque tengamos leyes contra la violencia hacia las mujeres, la cultura no cambia con las leyes. O sea, o dicho de otra manera, la ley no cambia la realidad. Lo que cambian son voluntades, es decir, la voluntad política de funcionarios y funcionarias y la propia voluntad personal para hacerlo. Y el Poder Judicial tiene ya muchísimos cursos, protocolos, guías, un trabajo internacional fuerte que han hecho organismos como UNICEF, por mencionar algunos, pero hay poca voluntad de las y los juzgadores, sin distingo, hombres y mujeres tienen poca voluntad para renunciar tanto a la cultura machista, particularmente a la cultura adultocéntrica. Y muy brevemente compartirte, Gaby, que cuando hablamos de esta cultura adultocéntrica es pensar el mundo desde los adultos. Y esta grabación que se hizo viral que mencionas nos da un ejemplo muy crudo del adultocentrismo. Se le pide a una niña de 4 años que describa tiempo, circunstancia y lugar, algo que el mundo adulto apenas si puede hacer y particularmente si fueron víctimas de una agresión. Por supuesto. Muchas mujeres, particularmente que ahora denuncian, lo hacen después de años, no tienen detalles, entonces es absurdo que se le pueda pedir a una niña que suceda. Sin señalar que el juez fuera corrupto, desconocemos ese criterio, pero sí claramente es adultocéntrico y tuvo poco criterio. Primero violentó porque no aplicó el protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva, pero también le faltó el sentido común. Me imagino que en algún momento de su vida tuvo interacción con niños y niñas pequeños. Incluso tendríamos que dudar de una niña que te dice cosas exactas a los 4 años. No puede. Su desarrollo cerebral está apenas construyendo su entorno y lo que pueden los niños y niñas desarrollar entre más pequeñitos y conforme van creciendo son cosas muy elementales en términos de emociones, sensaciones, cosas que no les gustan, primeros referentes, familia, papá, mamá, abuelos, tías. Eso es lo que te pueden contar. Y niños y niñas lo pueden vincular incluso con testimonios de fantasía. Para eso existen peritos y peritas especializadas que podrían ayudar. Y pondré una ilustración, es decir, mientras un niño o una niña que es víctima de violencia puede decirnos que el osito con un palito de madera y que resulta que pasó esto, una persona adulta puede no entender qué está sucediendo, pero claramente con el peritaje sabemos que hay una agresión sexual, que un niño a una edad tan temprana no puede identificar, por ejemplo, un pene erecto. Entonces, ese tipo de cosas se hacen con peritajes y este juez claramente decidió y optó para beneficiar al perpetrador que quedó en libertad. Todavía se va a impugnar y tendrá, ojalá, en la segunda instancia se reconsidere esta decisión claramente equivocada, pero nos vuelve a recordar que el Poder Judicial en su conjunto, con todas las variedades que tiene, federal, estatal, aún no toma la decisión política personal de ver a los niños y niñas como personas con derechos plenos. Vamos a hacer una pausa, si me lo permites, Juan Martín, porque me parece muy interesante platicar con la audiencia de Canal 22 es si los papás no les creen, si el Poder Judicial no les cree, ¿quién le cree a los niños? ¿Te parece si le platicamos después de la pausa? Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que
Este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estoy platicando con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejido Redes Infancia. A ver, decíamos, cuando un niño es abusado sexualmente, y ya lo apuntabas tú muy bien, este abuso en 8 de cada 10 casos se da en un ámbito de cuidado cercano, papá, tío, abuelo, etcétera, y se acerca con los papás, y los papás por este tema de no creer ver la realidad, dicen, no te creo. O luego llegan mamás con niños, niñas, a una instancia ya judicial y el Poder Judicial tampoco les cree. ¿Quién le cree a los niños? Mira, claramente tenemos un problema que tiene que ver con lo que mencioné hace un ratito en términos de la cultura adultocéntrica. El mundo adulto quiere imaginarse que los niños y niñas son como plantitas que le echas agua, crecen y ya están listos. Y no, son personas que requieren acompañamiento, que requieren cariño, por supuesto, una vida lo más apropiada posible. Y eso implica una obligación o una responsabilidad parental, que además es legal, es un hecho legal. Y que tenemos que recordar que cuando las familias, sus hijos e hijas denuncian un hecho de abuso, es su obligación legal. Pero no solamente eso, también es un tema ético. Claro. Porque imagina que un niño o una niña, como hay cientos de miles de casos en México, le contaron generalmente a la mamá y en esta lógica de dudar si el niño no fantaseó, si no le sucedió. Es un niño. Así es, de no creerles. Entonces, es central recordar que nosotras, personas adultas, estamos obligados a creer todo el tiempo a nuestros hijos e hijas. Y aun cuando eso pueda significar, entre comillas, la ruptura de lo que pensamos que tenemos construido una familia, lo que sea, lo que tenemos que recordar es que los niños y niñas van a quedar muy lastimados. Un hecho de violencia sexual rompe su confianza, su proyecto de futuro, y hay cientos de miles de historias de personas que vivieron eso de infancia. Quizás el público recuerde en otro tema muy crítico que fueron los niños víctimas de los legionarios de Cristo. Claro. Y hasta que tuvieron 40, 50 años, muchos de ellos empezaron a denunciar, y la denuncia se convierte en un efecto terapéutico. Entonces, ¿quién le cree a niños y niñas? Generalmente los maestros y las maestras, casi siempre mujeres. Una tía, esa tía fantástica que no se ha casado, que está cercana a sus sobrinos, es muy importante, y las y los vecinos. Entonces, yo les animo a todas las personas que estamos cerca de niños y niñas a que les crean. Y esto no significa, por supuesto, que en automático uno va a tener que hacer muchas cosas, pero generar espacios de seguridad o entornos seguros, escucharles y canalizar con personas profesionales es la mejor forma, reiterando que ellos y ellas tienen que saber que no son los culpables ni de lo que va a suceder, ni tampoco están obligados a tener que dejar de decirlo porque se puede enojar a alguna persona adulta. No es sencillo, necesitamos sí generar un ambiente de mucha confianza y de seguridad, pero les puedo asegurar que esto es mejor para ellos en esta edad que mucho mayor, porque a lo largo de la vida quedan muy, muy lastimados, quedan con mucho daño, que después va a tener implicaciones no solo para ellos como persona, para ellas, sino también para su entorno. Ahora, como mamá, como papá, decías, bueno, tenemos la obligación de siempre creerle a nuestros hijos. Pero si entramos en shock, porque escuchaba el testimonio de una de estas mamás de estos casos virales que decía, no supe qué hacer. Cuando me dijo mi niña, 4 o 5 años, me quedé helada. Nunca me imaginé que su propio padre se atreviera a hacer ese tipo de cosas. Entonces, entra como una negación, que no lo has manifestado, y entra como si te congelaras. Ahí es donde a lo mejor necesitas la ayuda de alguien externo que te ayude, aunque finalmente como madre lo creas, ¿no?, a llevar un caso como este que desde luego va a ser durísimo para todos. Sí, obviamente hay un duelo, ¿no?, en términos psicológicos, porque uno se hace una idea de lo que tienes.
Y claramente el gran problema que tenemos es este mito de la familia feliz y que nos atrapa, ¿no? Y todo mundo queremos ser parte de eso y yo le invito al público que se pregunte cuáles fueron sus publicaciones en redes sociales. O sea, muestran una familia feliz, aunque las familias tengan conflictos, porque eso es la vida, ¿no? O sea, la vida tiene esos conflictos. Entonces, particularmente cuando hay estos hechos, es normal que tengamos miedo, es normal que no sepamos cómo actuar, pero va a ser muy importante, por eso, validar esta emoción y decir, mira, yo como tú también me duele, tengo miedo, pero vamos a estar bien, no tienes tú la culpa de esto, vamos a buscar ayuda. Este mensaje clave de te creo y vamos a buscar ayuda, claro, qué importante. es incluso para nosotras y nosotros mismos. O sea, yo le invito al público que lo practique y se dé cuenta que eso incluso para nosotros y nosotras es también una forma de recordarnos que también nosotros vamos a necesitar que nos crean, vamos a necesitar ayuda y recurrir a personas profesionales a ayuda. Esto yo generalmente les recomiendo, busquen primero organizaciones sociales antes de ir a una autoridad. No porque no sea, apropiado ir a la autoridad, hay que hacerlo siempre, siempre hay que denunciar, pero es mucho mejor ir acompañados con alguien que ya ha recorrido ese camino, que va a reducir la revictimización, porque lamentablemente ahora prácticamente todas las fiscalías... Y porque llegas vulnerable. Así es, y también lo que tú mencionaste, si esto sigue sucediendo particularmente con ministerios públicos, en las fiscalías, le hacen ver todo lo que va a venir en términos... Uy, señora, mire, se va a tardar, piénselo bien, es su esposo, se va a tardar 3 años. Va a tener que invertir dinero porque esto no se lleva solo. Y luego su familia, porque hay familias que se deshacen completamente así es. Y que a veces dejan a esa mamá con la niña sola porque todos se voltean Exacto. contra esa mamá de cómo pudo denunciar al tío, al hermano, etcétera, ¿no? Exactamente eso sucede con mucha frecuencia en las fiscalías y entonces al final muchas de esas denuncias nunca se concretan y a veces se integran mal. Y si agregamos aquí elementos de corrupción o la propia complicidad patriarcal o machista que puede tener un funcionario que integra mal y después llegamos al tema judicial. Y eso se traduce, Gaby, en datos terribles. De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, considerando aquellas que no se denuncian, de cada 100, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o proceso. Y como miramos en este caso el Estado de México, incluso esas 3 sentencias pueden ser pues a favor de los perpetradores. Y eso inhibe a que la gente denuncie. Y pareciera una paradoja que estemos diciendo este dato y al mismo tiempo pidiendo a las personas que denuncien, pero tiene que ver por la salud mental de los niños y las niñas, porque si no se sienten respaldados o respaldadas por... O si sienten que no se hizo nada para Exacto. apoyarlos. Entonces, la denuncia también es un elemento terapéutico, la denuncia también es algo que puede sanar cuando se acompaña de una manera profesional. Panorama tan más difícil, tan más duro, cuando se habla de niños, de abuso sexual infantil, es como inconcebible. Ustedes que hacen un trabajo desde Tejido Redes Infancia, bueno, hacen una labor extraordinaria, pero yo sí quisiera decir que a pesar de este panorama, hay cosas en las que a lo mejor se avanza a cuentagota y que han hecho que por lo menos esas 3 carpetas de repente... Se deje de lado la impunidad para darle paso a la justicia. Sin duda, y yo animaría, nos falta muchísimo, Gaby, muchísimo, y programas como el tuyo, que agradezco profundamente, ayudan. Y mi invitación a todo el público que nos está acompañando, compartan esta información también, es creer a niños y niñas, denunciar y acompañarse de organizaciones feministas, organizaciones de sociedad civil que tienen experiencia en esto para tratar de reducir la revictimización. No es un camino sencillo, pero es mucho mejor para niños y niñas que han sido víctimas de un hecho que se sientan acompañados y respaldados en la denuncia para evitar que esta historia se repita. Ahora, platícanos un poco qué hacen en Tejido Redes Infancia, porque sí, bueno, Gaby, muy bien, invitaste a Juan Martín, trae unos datos extraordinarios, antes estuvo en Redim, aquí te invitamos también, tienes mucha experiencia trabajando en temas de infancia. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué haces como coordinador de Tejido Redes Infancia? Nuestra tarea es articular en México y en América Latina y el Caribe. Entonces tenemos varios ejes temáticos, por ejemplo, vida libre de violencia para niños y niñas con estos temas de violencia sexual. Y obviamente hay, por ejemplo, una estrategia que es muy linda que invito al público que busque con el hashtag Niñas Poderosas. Precisamente la mejor forma de prevenir que sucedan abusos es que las niñas, que son las principales víctimas de violencia sexual, se empoderen.
y tenemos o estamos impulsando un espacio que se llama Impulsoras, de mujeres y de organizaciones que impulsan a las niñas a ser poderosas. Hay otra estrategia con Niñez Migrante para tratar de generar un mecanismo transnacional de protección integral. Estamos promoviendo mucho el tema de niñez conectada a Internet y protegida, por supuesto, y más ahora con lo que viene de inteligencia artificial. Es decir, hay bastantes iniciativas, nos pueden encontrar en las redes sociales, hay bastantes acciones. Todo lo que hacemos es intergeneracional. Escuchamos a niños y niñas, las personas adolescentes y jóvenes son partícipes de nuestra gobernanza, de nuestros espacios, promovemos las iniciativas juveniles, porque estamos convencidos de que entre más les escuchemos y ellas y ellos participen más activamente, también lograremos nosotros como personas adultas ir reduciendo esta visión centrada en nuestro ombligo de adultos y entender que ellos y ellas también están ahí y que tienen además cosas sorprendentes cuando decidimos escucharles. No, a mí de verdad me sorprende y a lo mejor no hubiera tenido acceso a esta información y yo y muchas personas que están viendo este programa en la audiencia, si no se hubiera vuelto tan viral alguno de estos casos, el poder que tiene una niña de 4, de 5 años al hablar en frente de 5 jueces y sostener, ¿no?, con sus palabras y en su medida, es un valor que pocos adultos a lo mejor tendrían. Y ella se paró ahí y lo dijo y merece ella y en otros casos que se haga justicia precisamente porque no cualquiera, y como tú ya lo decías, incluso adultos se animan a enfrentar a todo un sistema, pues a toda una cultura en estos sentidos. Y tenemos una generación que va en esa ruta, así es que nos convendría a todos y a todas, por el bien de ellos y de ellas, pero también por nuestro país, escucharles y hacerles más partícipes. Para terminar un poco, mi querido Juan Martín, decías, México es un país que desafortunadamente pues, vive el abuso sexual infantil. Hay países que sean comparativos, punta de lanza, porque la cultura, la idiosincrasia sean diferentes, donde esta parte de no ver a los niños como objetos en los que ve con el tío, etcétera, sea diferente, que haya que voltear a ver, aunque no somos lo mismo. Sí, afortunadamente hay, por ejemplo, los Países Bajos ya hace 50 años prohibieron el castigo corporal. Y esto es muy importante porque si los niños y niñas son libres de violencia, en esta lógica, entre comillas, les pegamos para educarlos, pues no serán objeto de otro tipo de violencias, porque no lo verán como normal. Entonces, ahora tenemos todavía al 63% de la población que le sigue pegando a sus hijos, entre comillas, con fines educativos. Entonces, si quien me quiere me pega, entonces quien me abusa... Porque le importa. ¿No? O sea, quien me abusa es porque me quiere. Entonces, esto fue un cambio importante hace más de 50 años en varios países de los Países Bajos, Holanda, Suiza, Suecia, y obviamente las tasas de violencia sexual suceden, pero son muy, muy pequeñas. Asia también hay una reducción importante. Y en América Latina, pues tenemos países como Argentina, Colombia, que han hecho también algunos esfuerzos. Lamentablemente, el abuso de niños y niñas, el abuso sexual, está directamente vinculado con el machismo y con la cultura adultocéntrica, y en eso nos falta muchísimo en América Latina todavía. Y lamentablemente no se trata de competir qué país tiene más casos, porque claro, todos lo tienen. Más bien es qué acciones concretas podemos hacer en el día a día, pero también institucionalmente. Perfecto. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejido Redes Infancia, muchas gracias y gracias por creerle a los niños. Gracias Gaby por el espacio. Y gracias a ustedes. Soy Gaby Tlaseca. Nos vemos la próxima semana en esta mesa de martes de Debate 22. Buenas noches.